Buenas noches para todos, bienvenidos a La Cornisa. 20:31, 15:06 la temperatura. Sabemos que del otro lado hay muchísima expectativa y yo te voy a pedir que abras los ojos y escuches con mucho detenimiento, desde el principio hasta el final del programa. Ya está llegando, de hecho creo que ya está en la puerta, Alberto Fernández, el candidato del Frente de Todos. Y yo quiero empezar con este editorial diciéndole al presidente Macri y a Alberto Fernández, con mucho respeto, que la gente quiere saber, en el caso de que gane uno u otro, cómo van a gobernar. Quieren saber cómo van a gobernar, en detalle. Los ministros, las medidas. Ayer Mauricio Macri y Juntos por el Cambio, de alguna manera, relanzaron la campaña. Fue mucha gente la que se movilizó, la verdad que fue mucha. Yo lo estaba viendo por uno de los pocos canales y señales que la transmitieron desde el principio, A24 y América. ¿Le alcanzará para dar vuelta al resultado? La verdad que una parte del gobierno, incluido el presidente, cree que sí. Están energizados. Sienten que tiene chance para llegar a una segunda vuelta en noviembre. Algunos expertos dicen que es difícil, casi un milagro, pero no imposible. Orlando Ferreres no solo es un economista, es un especialista en econometría. ¿Y sabes lo que dice? Le dio una probabilidad a Macri de entre el 5 y el 10%, incorporando más de 300 variables políticas, económicas y sobre la cantidad de votos positivos que se van a emitir el próximo 27 de octubre. Pero la energía que el presidente recibió ayer no le hace mal a nadie. Por supuesto que a él no, a sus partidarios menos. Es más, en los últimos días parece que Macri escuchó. Parece que entendió el mensaje. Las últimas medidas y la designación de Hernán Lacunza, que no es discutido por nadie, parecen ir en la línea con lo que está pidiendo la mayoría de la gente. Que mantenga quieto el dólar, que dé alivio a los que menos tienen, que dé alivio a los que menos tienen, que pare con el ajuste. Macri dice que entendió y cambió. Pero para que el cambio sea completo, tiene que decirle a la gente, ¿sabes qué? ¿Cuál va a ser su próximo gabinete? ¿Qué va a cambiar? En el sentido del voto de las PASO. Debe responder Macri si lo va a mantener, por ejemplo, a Marcos Peña, uno de los máximos responsables, no el único, de la derrota en las PASO. Si lo va a mantener, o si piensa abrir el gabinete para darle la amplitud que nunca tuvo para su próximo hipotético gobierno. Pero lo tiene que decir ahora. Dicen algunos que quizá lo anunciaría los próximos días. Mejor. Tendrá que responder Macri si para solucionar los problemas estructurales de la economía van a seguir sufriendo las pymes y los que menos tienen, o va a cambiar la estrategia y bajar los impuestos y actualizar las tarifas, pero de manera más gradual y más soportable. Macri ya no tiene más tiempo, lo tiene que decir ya. Y Alberto Fernández, esperame un segundito, me dicen que acaba de llegar, ¿no? Que en segundos se va a sentar en este sillón, en vivo acá en el piso, con todo respeto, pero con toda firmeza. También debería contarnos a todos, con lujos de detalle. Yo voy a hacer todo el esfuerzo para preguntárselo sin faltarle respeto. ¿Qué piensa hacer? Pero las medidas concretas, ¿eh? ¿Y quiénes van a ser los integrantes de su gabinete? ¿Qué medidas concretas piensa tomar para prender, como dice él, la economía que apagó Macri? ¿Va a bajar los impuestos? Sin importar que al bajar los impuestos suba el déficit. ¿Va a seguir dejando que las empresas multinacionales que están acá en la Argentina giren sus dividendos al exterior o les va a poner trabas? ¿De dónde va a sacar la plata para aumentar los salarios y crear empleo genuino? ¿Va a aumentar las retenciones al campo?
Lo debería decir. O debería decir no. Es cierto, yo no quiero ser injusto. Mientras fue jefe de gabinete de Néstor, Alberto Fernández no implementó el cepo. Aunque también es verdad que ya empezaba a convivir con la manipulación de las estadísticas del INDEC. Es cierto, no quiero ser injusto. Alberto Fernández no impulsó la grieta, me consta. Pero también, a mi entender, debería ser un poco más claro. Voy a tratar de preguntárselo con respeto, pero con firmeza. Por las dudas que genera parte de las fuerzas que constituyen el Frente de Todos. No él, o menos él. Una parte de la fuerza. Porque uno escucha a Felipe Solá, buen tipo, no digo que no, hablando de la Junta Nacional de Granos para separar el precio del pan del valor del dólar y piensa en una economía súper intervenida o en un tipo de cambio desdoblado. Uno lee las advertencias de Juan Grabois pidiéndole a Alberto que no se deje encandilar por los cantos de sirena del neoliberalismo y duda todavía más, sin hablar de ese tuit que escribió Grabois despectivo contra la gente que fue a marchar ayer. Igual hubiese estado mal un tuit despectivo de una figura de Cambiemos o Juntos por el Cambio en sentido contrario. Pero cuando pasa eso la gente duda. Es posible, porque Alberto insiste una y otra vez, que si él gana y asume, se cierra una grieta. Pero también es probable, y no es porque me preocupe a mí, sino porque forma parte de la lógica y la realidad, que en una de esas se abra otra. ¿Qué grieta? La grieta que probablemente se abra, económica y también política, ojalá que no, desde el albertismo o el llamado Grupo Callao, contra la del cristinismo y la cámpora. No voy a ser irrespetuoso, pero sí realista. Muchos dicen, y yo atiendo a lo que dicen, que Cristina no se va a mover de su rol esencial como vicepresidenta. Y que ella, para nombrarte otros, Carlos Zanini, Oscar Parrilli, Axel Kicillof, Máximo Kirchner y Andrés Larroque, se van a dedicar a gobernar y sumar desde la provincia de Buenos Aires, si es que ganan. Y dejarían a Alberto hacer y deshacer, si es que se convierte en presidente. Pero muchos otros piensan lo contrario. Yo conozco a Alberto desde hace más de 30 años. Sus antecedentes me dicen que está lejos de parecer o ser un chirolita. Pero no es válido y hasta lógico que Cristina, Máximo y su núcleo duro quieran hacer valer sus votos y pedir más reparto en el poder. Hoy mismo, en la tapa de perfil, se afirma que Cristina quiere 3 ministerios: Interior, Cancillería y Justicia. Y como si esto fuera poco, también la AFI, es decir, la ex-CIDE. Yo no sé si es verdad, se lo voy a preguntar. Y una cosa más, ¿qué garantía tenemos los argentinos que detrás de un eventual triunfo no haya por parte de los grupos más radicalizados del Frente de Todos la intención de impulsar un operativo venganza, un borrón y cuenta nueva en los casos de corrupción, que son públicos, notorios y comprobados? De todo eso voy a hablar con Alberto Fernández después de una pausa de, dame 2-3 minutos. Se sienta Alberto Fernández con nosotros y empezamos la entrevista. Ahora. Está ingresando al estudio Alberto Fernández, inmediatamente se va a sentar. Yo le tengo, le tengo que agradecer. Gracias, Alberto, por venir. Gracias por venir, Alberto. Gracias, porque yo sé que está muy cansado y es domingo, simplemente es domingo. Hizo un esfuerzo. Ay, no cuesta nada. Bueno. ¿Cómo están bien? Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. Yo empecé mi editorial con respeto, ¿no? Diciendo que todos los candidatos, sobre todo los que tienen más posibilidad de ganar, creo que tienen que decirle a la gente cómo van a gobernar y con lujo de detalles. Antes de empezar la entrevista, yo quiero decirle que voy a dejar para el final de la entrevista algunas preguntas vinculadas con los expedientes, la justicia, la corrupción, para que la entrevista sea más fluida ahora que hablemos de tema de actualidad y después veremos cómo se puede salir de esto. Bien.
¿Me podría dar 3 o 4 medidas instrumentales, concretas, específicas para bajar la inflación? Mantener el tipo de cambio, generar empleo formal, bajar los impuestos y bajar la pobreza sin aumentar el déficit. Yo sé que es una enormidad, pero... No, si es una enormidad estamos en problemas, porque entonces la pregunta es imposible. La realidad lo que creo es que lo que los lleva a ustedes a hacer esa pregunta es la ansiedad, y yo lo entiendo, porque hay un problema muy serio en la economía argentina. Enorme problema en la economía argentina. Ahora, es muy difícil resolver eso sin un plan integral. Un plan que primero estabilice la economía y después nos garantice el desarrollo. Ese plan es imposible hacer porque no sabemos qué va a pasar mañana en la economía argentina. Pues pero lo tiene. Pero por supuesto que estamos trabajando, pero la verdad es que no sé qué nivel de inflación me van a dejar. No sé qué nivel de desocupación va a quedar. La pobreza, algunos aseguran que va a llegar al 40%. No sé cómo estará la deuda. No sé cuántas reservas van a quedar en el Banco Central. No lo sé yo y no lo sabe Macri, quiero aclarar. Está claro. Porque ellos no lo saben. El gobierno no lo sabe. Está bien, pero ¿sabe cómo bajar la inflación? Usted dijo que Macri no sabía, está claro que no supo o no pudo. No, lo que creo es que no se puede tener la irresponsabilidad de quien dijo que bajar la inflación es lo más simple que hay. Es muy difícil bajar la inflación. Pero ¿cómo porque hay una inercia que va conduciendo a la subinflacionaria. Ahora, acá lo que hay que parar son las expectativas. Para parar las expectativas hay que hacer el famoso acuerdo del que yo hablo, que es un acuerdo casi como yo digo, de parar la pelota, ¿no? Parar la pelota significa dejar esta locura y mirar dónde cada uno está parado para ver cómo seguimos el juego. Y para eso hace falta poder político, capacidad política para que los empresarios acompañen, para que los sindicatos acompañen y para que el Estado se haga cargo de la parte que le toca. Alberto, ¿usted habla de un acuerdo económico-social? Sí. Ok. Se produce ese acuerdo. ¿Cómo se baja la inflación? ¿Sabe por qué se lo pregunto? Porque yo he escuchado a un montón de gobiernos y evidentemente... Es que si nosotros no desactivamos una tasa de interés del 75%, es muy difícil que la inflación ceda. Está bien. ¿Y cómo la desactivamos? Bueno, por eso digo... Porque está el tipo de cambio que tira para arriba. No, bueno, pero todo ha sido consecuencia del desorden que Macri produjo. Es probable. Y de la herencia que recibió y que no... No, la herencia que recibió no tiene nada que ver con esto. Para mí fue una herencia desastrosa que ni siquiera blanqueó. ¿Cuál fue la herencia? Déficit, el cepo. Bueno, el cepo fue desastroso. Si quieren lo discutimos, pero sí. El cepo, por ejemplo, cuando usted me pregunta... Perdón, la manipulación de los índices, perdón que lo interrumpa, la manipulación de los índices de inflación. Pero a ver, ordenemos. La manipulación de los índices, en todo caso, es un efecto de la política económica. Pero no es la causa de los problemas de la política. Esto es como tirar el termómetro porque tengo fiebre. No. Si quiere, tírelo al termómetro. Pero la verdad es que la política económica es otra cosa. Peleó con eso dentro del gobierno, pero mientras usted estaba en el gobierno, se había empezado a manipular en enero de 2007. No es verdad. Bueno, yo tengo las estadísticas. Bueno, las leyó mal, Luis, las leyó muchos años mal. Empiece a leerlas bien. Sí. No fue así, Luis. Yo leí muchos años mal. Puede ser. No hay problema. Pero no fue así, Luis. Después, pero no nos desafiemos, después lo notamos. Sí, cómo no. Pues si no hay pregunta que pueda responder. No, por favor. Lo que digo es, el gran problema que tuvo el gobierno es que quiso salir del cepo sin un plan de estabilización. Y evidentemente tenía una economía una inflación de 25 puntos. Y lo que ocurrió es que salió del cepo alocadamente, sin un plan de estabilización de la inflación. ¿Y qué ocurrió? Llegó el primer año la inflación al 41%. Yo concuerdo con usted. ¿Cómo lo hubiera hecho usted? Pero termino. Es que no se podía salir del cepo así. ¿Y cómo? Porque eso es no saber, eso es desconocer el Estado. Porque lo que no sabía es que había un montón de productos que se importaban, de insumos que se importaban y se pagaban a $1 de 9,50. Cuando usted llegó el dólar a 14, todo eso significó aumento de precios. Entiendo, pero usted hubiese salido del cepo, supongo, igual. Pero no así. La verdad es que lo que Macri... ¿Cómo? Pero Luis, lo que Macri hizo fue el arte de la improvisación, fue siempre improvisar y sobre la marcha buscar una solución. Cuando se encontraron con el problema del delirio que habían armado por salir el cepo como salieron, empezaron a jorobar con las LEVAX y empezaron a pagar tasas de 35, 38 puntos, porque ellos siempre creyeron que el problema inflacionario era un problema monetario.
Entonces ellos ¿Y creyeron... usted qué cree? Me ¿Que el problema inflacionario es monetario o no? A mí me encantaría poder No, terminar perdón, algo, pero de verdad. quería. Yo entiendo la ansiedad, pero espéreme un minuto. Sí. Digo, ellos siempre creyeron que era un problema monetario. Y entonces dijeron, si yo bajo el consumo y restringo el crédito, entonces de ese modo voy a bajar la demanda. Y si bajo la demanda, van a bajar los precios. Llevan 4 años haciendo lo mismo, ¿eh? 4 años. ¿Y qué tenemos? El doble de inflación. ¿Sabe qué conclusión hay que sacar, Luis? Que el problema en la Argentina inflacionario no es centralmente monetario, que hay otras causas. Aunque también es monetario. ¿Y cuáles son las causas? Seguramente hay un componente monetario que si uno emite sin respaldo, la inflación tiende a subir. Pero acá no está pasando eso hace 4 años y sin embargo miren cómo estamos. Alguien podría decir que las LELIQs son cuasimoneda y entonces puede influir en el resultado ese. Un poco me está contestando. No, estoy contestando todo. No, pero ¿qué? No, porque yo le pregunté medidas y no me Pero ¿y cómo le voy a decir medidas si no sé qué país me van a dejar? Yo le insisto en esto. ¿Cómo voy a hacer esto? Si a usted le dicen, ¿cómo va a ser el programa del domingo que viene? Usted me dice, pero yo no sé a qué hora voy el domingo. No, pero tengo más o menos una idea. Bueno, yo también tengo, por eso le digo, primero tenemos un plan para estabilizar y después un plan para el desarrollo. Para el desarrollo hay que volver a generar consumo. No hay otro modo. ¿Sabe por qué, Luis? Porque cualquiera que haya leído cómo es la historia argentina en su economía, sabe que la Argentina consume el 70% de lo que produce. Bueno, y le pregunto cómo generamos consumo, pero eso está bien. Si usted ataca el consumo, a mí me vendría bárbaro que me deje contestar algo. ¿Podrá hacer el esfuerzo? No, sí. Bueno. Voy a hacer el esfuerzo, pero era una pregunta que era picada. ¿Cómo se genera el consumo? Pero digo, si el 70% de lo que se consume se produce en Argentina, cuando usted baja el consumo, baja la producción. Porque ¿a quién le vendo lo que produzco? Cuando usted baja la producción, genera desempleo. Y cuando genera desempleo, empuja gente a la pobreza. Hay hasta hoy 4,5 millones de argentinos nuevos que estaban en la clase media y están en el mundo de la pobreza. Eso es lo único que produjo Macri, pobres. Lo único que produjo fueron pobres. ¿Y cómo aumenta el consumo? ¿Cómo genera el aumento? Pero es que si uno sigue lo que hizo Macri, restringió el ingreso de jubilados y restringió el ingreso a los que trabajan. A los dos. A los dos les exigió tener paritarias por debajo de, o fijar sueldos por debajo de la pauta inflacionaria, o un año después de que la inflación ha ocurrido, y a los jubilados los sostuvo como los sostuvo. Hasta hizo una reforma previsional para cambiar el cálculo y pagarle menos a los jubilados. De hecho, este año se vanaglorian de que van a pagarle un aumento a fin de año del 51%. En un año que la inflación yo creo que va a estar por arriba del 50%. ¿Eso fue un acuerdo en el Congreso? No, no es un acuerdo, es un aumento salarial que acaban de dar a los jubilados. Pero el aumento salarial vinculado con los jubilados es un acuerdo del Congreso, del Parlamento. Sí, fue una decisión del Congreso, efectivamente. ¿Qué piensa hacer con el precio de las tarifas? ¿De gas, de luz y desdolarizarlas. Por lo pronto, desdolarizarlas. ¿Qué significa desdolarizarlas? Que todo el sistema tarifario de la luz, del gas y de los combustibles está dolarizado. Sube el dólar, sube todo. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay ningún motivo para entender o para justificar que dentro de la economía argentina haya un solo sector que esté dolarizado, que es el sector energético. ¿Por qué lo hizo Macri? Yo creo que para favorecer a sus amigos. Bueno. Sus amigos entraron en el negocio petrolero, y a todos ellos, más los bancos, los benefició con las medidas que tomó. ¿Y no puede ser porque se generó una bola de congelamiento de tarifas que era insostenible? Que la planteó en su momento Scioli, la planteó en su momento Lavagna y se tuvieron, fueron... Yo también creí que había que corregir las tarifas. El problema es cómo se corrigen las tarifas. Es la misma discusión. Yo creía que el cepo no servía, pero salieron como locos del cepo. Y estamos en el bodrio que estamos en gran medida por la forma en que salieron del cepo, porque usted lo pasa por alto y me dice no me contestó, pero yo le planteé 2 cosas. Tenemos que hacer un plan que estabilice la economía y que garantice el desarrollo, el crecimiento. No, eso está bien plantearlo. No, está bien, pero nunca lo hicieron. Nunca lo hicieron. Hace 4 años que no lo hacen. Recibieron un país con 23 puntos de inflación y la llevaron a 55. Está bien. Ahora usted dice desdolarizar, pero ¿cómo aumenta? ¿Aumenta por la inflación? ¿La aumenta por bueno, eso será un tema a ver, porque la verdad es que yo siento que en estos años han tenido unas ganancias exorbitantes las empresas estas. ¿Y entonces congelamos nuevas tarifas? No lo sé. No, pero eso yo no lo voy a hacer, porque ahí sí
No lo voy a contestar porque ahí hace falta un estudio mayor, más cuidadoso, pero la verdad es lo que uno ve es que dolarizaron la tarifa, tuvieron ganancias cuantiosas y lograron lo que nunca nadie logró en la Argentina, que es dejarnos el Día del Padre sin luz a 50 millones de personas. Sí, yo digo, eso fue una vez y estuvo pésimo. Pero ahora ese es el resultado. Ahora fue avanzando, durante el gobierno de Cristina se cortaba la luz, pero todo el tiempo. Sí, yo creo que no es así. Y miren que he sido crítico, ¿eh? Bueno, yo creo que no ha sido así. Yo creo que sí, no, no, bueno, pero una cosa es lo que crea y otra cosa es lo que es. No, bueno. Una cosa es lo que crea y otra cosa es lo que es. Nadie en la historia, a cortar menos la luz. Nadie en la historia argentina dejó al país de norte a sur. Eso fue una vez y hay que averiguarlo y estuvo recontra mal. Fue criticado por todo el mundo. Pero la política energética... La pregunta es, ¿no era que cobraban tarifas porque iban a mejorar la inversión y que con esa inversión íbamos a tener un mejor sistema? Es una buena pregunta. Ahora, la energía es cara en todo el mundo. Es cara en todo el mundo. No y es en Argentina eso. todavía no se termina de pagar. En Argentina yo vi cuadros comparativos. Pero es que eso es Uruguay falso. paga más, Chile eso paga es falso. más. Mire, ¿Es falso? Sí, por lo que le voy a decir. Estuvieron mintiendo todo. Y yo creo que sí, Luis. Lamentablemente no todos se dieron cuenta, pero sí. Sí, mintieron todo este tiempo. Que nosotros pagamos más energía. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Usted lo que afirma es que la energía en la Argentina es muy cara. Esto es lo que afirma. No, en el mundo. Perdón, no es tan cara como en otros lugares del mundo. La energía en el mundo es un bien preciable para producir, para el bienestar de los ciudadanos. La energía tiene el precio en los términos de riqueza de cada sociedad. Eso es exactamente. Entonces, cuando usted me compara con Nueva York, yo digo, sí, bueno, puede ser que Nueva York sea más cara, pero ¿alguien gana como ganan en Nueva York? No, por supuesto, hay que... Entonces, ¿por qué? Porque Nueva York tiene su tarifa vinculada a los términos de riqueza de Manhattan, no a los términos de riqueza de la Argentina. Si yo le digo que en el país hay un 40% de pobres, ¿a usted le parece que se puede pagar la luz? No, por supuesto. Yo creo que las tarifas tienen que ser subsidiadas para la gente. Las tarifas tienen que ser subsidiadas, es lo que venía ocurriendo. Entonces, lo que pasa es que hay que buscar un punto justo. Ni subsidiar todo, como se subsidió en su momento. A punto tal que en Puerto Madero pagábamos tarifas subsidiadas. Una locura. Ni decir, acá el Estado no debe intervenir. Ese es el punto. ¿Por qué no dice quién va a ser su ministro de Economía? Se lo pregunto desde el punto de vista político y desde... Yo sé, a ver, cuando yo tenga Macri le voy a preguntar cuál cree que va a ser su próximo gabinete. ¿Quién va a ser el ministro de Economía de Macri? Lo quiero saber. Ahora es la Cunza. Bueno, y me parece que fue en el sentido que estaba demandando parte de la sociedad. Bueno, si usted anuncia hoy que la Cunza va a ser el próximo ministro de Macri, no sé cómo le va a ir a Macri, ¿eh? Bueno. ¿Y por qué dice eso? Pero yo se lo tengo que preguntar. Lo que estoy diciendo... Quiero interrumpir esto, pero no tenemos derecho nosotros los argentinos. Yo no me voy a poner... en saber qué... Sí, tienen derecho a saber todo lo que quieran saber. Claro. Pero lo que yo tengo derecho es armar el gabinete cuando yo sea presidente, no ahora. Pues si yo armo el gabinete ahora, Luis, armo el gabinete con mis amigos. Si lo hago cuando gane, seguramente podré elegir a quien quiera. ¿Cuál es la diferencia entre...? ¿En la diferencia entre ganar y ser presidente y no ser presidente? Es esa la diferencia. No, pero ¿por qué lo va a armar con sus amigos si usted tiene...? Porque no todos hay mucha gente que está esperando ver quién es el presidente. No es verdad eso. Hay una Argentina... Muchos se preguntan, ¿pero por qué hay muchos empresarios que estaban con Macri y hablan con Alberto Fernández? Porque vieron el resultado, simplemente. Están hablando... Eso por curiosidad. ¿Cómo lo fue a ver? ¿Lo llamó Galperín? Ni sé cómo se armó la reunión. Pero la pidió él. No, la verdad no lo sé. No, nosotros no la pedimos seguro. Pero está muy bien lo que hizo Galperín. Y él me aclaró además que lo apoyaba a Macri, y está muy bien. Pero ¿qué le pasa a Galperín? Vive en la Argentina. ¿Y qué le pasa a Galperín? Lo que piensa Galperín es tratar de tener certezas. Necesita tener certezas de cómo va a ser la Argentina. ¿Y con quién tiene que hablar eso? Con el que posiblemente sea presidente. Bueno, pero usted se da cuenta que hay muchas cosas que no tiene que... Menos con usted que con la conformación del Frente de Todos. A ver, yo quiero ser sincero. Yo no comparto para nada la idea de que el dólar subió porque los argentinos lo votaron a usted con el 49%, pero... El dólar subió porque el gobierno generó expectativas negativas. Bueno, esto es una mirada. Y la otra mirada es, evidentemente, la idea de que usted pueda ser presidente genera muchas dudas en muchos lugares. Pero hay muchas más dudas en el mundo si Macri llega a ser presidente. Quiero aclarárselo, ¿eh? Yo hablo con los inversores. Tienen mucho más miedo a que Macri siga
en estos términos, y entonces, donde no saben ¿y entonces qué va a por qué pasar? cuando el Porque se lo dice Macri, no porque es la verdad. Se lo dice Macri. Macri, se lo dije a Macri el primer día que me llamó. Sí, no, eso no hay Se problema. lo dije el primer día que me llamó. Mirá, el gran problema que tenés es que vos durante muchos años para hacer campaña estuviste mintiéndole al mundo diciéndole que yo era como Maduro. Ahora se te cargo. Yo voy a decir algo. No creo ni por asomo que usted sea como Yo Maduro. lo sé. Lo conozco y creo por las que los dudas, argentinos, y creo que los argentinos tampoco, digo, pero Ahora, es lo que hizo Macri durante muchos años. No, ahora está bien. Eso lo entiendo. Pero también, y esto no tiene que ver ni con la campaña. Usted debería entender que las dudas no es porque yo soy más ansioso o menos ansioso. Es porque en la agrupación política que lo llevó a usted como candidato a presidente, está Cristina Fernández de Kirchner, que llevó adelante otra economía, sobre todo en los últimos años. Kicillof, que planteó una economía muy intervencionista en los últimos años, con algunos aciertos, supongo. Y puede pensar en esa tensión. ¿Por qué no, Alberto? Bueno, entre otras cosas porque la candidata no es Cristina. Pues si Cristina fuera candidata, tal vez otro sería la mirada. Pero acá lo que resolvimos entre todos es que sea el candidato yo. A partir de una idea de Cristina y de una propuesta de Cristina. Porque Cristina ese día de mayo, creo que fue el 18 de mayo, cuando dio a conocer su idea, pudo haber sido que nadie lo hubiera aceptado y que todos lo hubieran rechazado. Pero la aceptó la mitad de la Argentina. No, entonces yo lo que digo... Los votos no lo discuto. Lo que ahora, digo es que... ahora, Alberto, ella viene en su fórmula como candidata a vicepresidenta. Sí, y claro. Y yo, así... Porque somos de nuevo voy a ser sincero. Sincero y voy a ser respetuoso y firme. Así como yo de ninguna manera, por lo que lo conozco y porque lo he conocido, creo que usted puede ser el chirolita de nadie. Entonces pasaron meses diciendo esto. Miren, yo el viernes... No, yo no lo dije. No usted. No, está bien. Usted. Ahora, pero el viernes anterior... Después me deja terminar a mí, así termino el razonamiento. Termine porque si no hago la... Bueno, tampoco la veo a Cristina diciendo yo voy a tener un papel decorativo no voy a influir. No va a tener un papel decorativo. No, ¿quién dijo que va a tener? Yo no creo, ni por casualidad. Tenerla a Cristina como un decorado sería un delirio de mi parte. Claro que no. ¿Y qué lugar va a tener como vicepresidenta? El de vicepresidenta. Pero, a ver, Luis. Pero hubo vicepresidente como Cobos. Hubo vicepresidente como Gabriela Michetti. No, va a ser vicepresidenta como Cristina. Y yo voy a ser presidente como Alberto. ¿Ok? Porque yo no quiero que me comparen con nadie. Porque la verdad es que yo no vengo... Yo le puedo recordar una cosa, pero no de mala... Usted me dijo a mí que cuando ganara Cristina Fernández de Kirchner, esto iba a ser Alemania y Cristina iba a ser... Eso no lo dije yo, lo dijo Cristina, pero yo también lo creí. Bueno, lo creyó. Y la primera decisión que tomó Cristina, se lo digo tranquilo, sinceramente, la primera decisión que tomó Cristina fue acusar de ser un miembro de la CIA, Antonini Wilson. Sí, fue un error eso. Claro, que está probado que recibía dinero de Venezuela para la campaña, un acto de corrupción. No, no está probado eso. No está probado eso. Pero yo tengo las... No, bueno, eso es porque durante muchos años le faltó información, Luis. No, Luis. Tengo la información. No, Luis, no. Ya anoté dos cosas para después... Ahora, espere, déjeme terminar porque si no... a ver, le voy a contar a Antonini. Le voy a contar a Antonini porque si no se va a pasar y no quiero tampoco dejarlo pasar por alto. Lo único que está probado es que Antonini Wilson vino con dinero, que ese dinero, que Antonini Wilson al día siguiente viajaba a Uruguay, que había alrededor de 8 viajes previos donde Antonini Wilson hacía lo mismo, y yo tengo la certeza de que era plata de la corrupción venezolana que iba a ser depositada a Uruguay, que por entonces era lo más parecido a un paraíso fiscal. Perdón, usted tiene la certeza, eso no dice el expediente, ¿eh? No, el expediente no dice nada tampoco de lo que usted dice. Ocurrió. Pero y esto claro que lo sé porque en su momento hablé con Shannon, que era el responsable para América Latina de Condoleezza Rice. ¿Qué ocurrió? Esto la gente no lo entiende mucho. Que en Miami, en la Florida, los fiscales se eligen por el voto popular. Y había un fiscal que estaba en campaña. Y para conseguir el voto venezolano hizo un acuerdo con Anthony Wilson, donde él decía que esa plata era para la campaña, a cambio de que Anthony Wilson no siguiera siendo acusado por el fiscal. Bueno, perdón. Pero eso es un testimonio que está... Eso es un testimonio absolutamente viciado. Esos son los típicos acuerdos de la justicia americana en casos como estos.
Esto no lo sé yo por mí, lo sé porque me lo dijo el Departamento de Pero Justicia de los Estados Unidos. En el expediente dice que... En el expediente de la Argentina nunca dije semejante cosa. Bueno, yo he leído el expediente de lo que dice el fiscal, lo que dice la jueza. No, pero eso no es lo que dice el expediente de la Sí, de la Argentina. sí, eso es lo que dice el expediente. No yo le digo, no es que quiera discutir con usted. No es lo que dice. Pero por mí, quiere que le diga una cosa, que siga el expediente, que se investigue. De hecho, ocurrió el caso de Anthony Wilson y yo le pedí la renuncia a Uberti para que se vaya del gobierno. Quiero aclararlo, sabiendo que no era ese dinero para la Argentina. ¿Usted está seguro? Absolutamente, porque además lo vi a Chávez reaccionar cuando reaccionó, porque Chávez estaba en Argentina. Y nadie me lo contó. Yo en eso tengo absoluta certeza. Hablando de Chávez, yo no creo que la Argentina... de otra cosa antes que se nos había pasado. No, usted me dijo, yo le tengo que creer, yo no es que no le crea, usted me dijo que Cristina iba a ser Merkel, y Cristina terminó siendo... No, bueno, pero eso está, eso no lo voy a discutir porque de hecho terminé renunciando yo. Sí. Yo en ese momento... Pero por eso, pero la pregunta mía es... No, a esto venía. ¿Cómo tiene que ser Cristina en la vicepresidencia? ¿Cómo tiene que ser? La pregunta era cómo va a ser Cristina en la vicepresidencia. Usted me decía, pero va a ser una Cristina pasiva. Entonces yo le decía, Luis, habría que reflexionar un poco cómo funciona la Argentina, ¿no? El día viernes, para muchos periodistas que acompañaron al gobierno de Macri explícitamente, yo era un chirolita al que Cristina manejaba. Y el día martes, si no iba en socorro de Macri, no era un hombre de Estado. Y cuando salí y dije, paremos con la locura del dólar, me convertí en un estadista. Todas son ficciones construidas a partir de la mala fe periodística. ¿Quiere que le puse una sugerencia que somos congéneres? Pero termino con esto. Si usted piensa que todo es mala fe periodística, en vez de disminuir la grieta, puede haber periodista equivocado honestamente. Lo que va a hacer es aumentarla, y yo sé que usted la quiere disminuir. Pero puede ser equivocado. ¿Llamar chirolita a alguien? ¿Llamar títere a alguien? Yo no... Bueno, entonces la pregunta es, ¿cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? No. ¿Cómo funcionan esos periodistas? Yo no lo sé. Yo no estoy dispuesto ni siquiera a revisar. Es un instante de reflexión, Luis. Sí, un instante de reflexión. Lo que sí yo le puedo decir es que yo entiendo... Deben reflexionar todos, Luis. Sí, claro. Deben reflexionar todos sobre lo que ha pasado, Luis. Yo lo entiendo. Todos debemos reflexionar. Ahora, Alberto, yo le digo... Yo lo que pienso es que si usted habla cada vez más con Macri, nadie va a peligrar, las elecciones no van a peligrar. Pero el problema no es que yo hable con Macri si yo no puedo resolver nada. Usted se da cuenta que yo soy igual que Esper, soy solo un candidato a presidente. Eso es una verdad relativa. Y el presidente depende de un candidato a presidente para sostenerse. Es el candidato a presidente que tiene más votos. No ignorará el peso que tiene su palabra. El presidente tiene... Pero yo no gobierno. No, claro. Y yo llegué... Esos votos, lo que me piden es que no sea como Macri. Entonces, no me pidan me pidan que cogobierne con Macri. Yo no voy a cogobernar con Macri. Que no sea como Macri, ¿en qué sentido? ¿En la política económica? Por ejemplo, no comparto en nada la mirada que tiene Macri sobre la economía argentina. No la compartí el primer día, no la comparto hoy. No es que no la comparto ahora. Sí, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, puede. ¿Qué le pareció cuando... ¿Qué le pareció cuando Cristina no asistió a la asunción de mando de Macri? No lo entendí. La historia cuenta que es un poco diferente lo que conocí después a lo que se escribió en aquel momento. Yo leí sinceramente. Claro, nada justifica eso. Sí, la verdad es que yo no lo hubiera hecho. Sinceramente no lo hubiera hecho. Pero también entiendo que hay una disputa entre Macri y Cristina, porque Macri tampoco quería. Macri también ponía condiciones para que le entreguen los atributos. Pero ahora la pregunta mire, si le pasa a usted. ¿Usted lo haría eso de ninguna manera? Yo estoy seguro que usted no lo haría. A mí Macri me quiere. Igual yo lo que no haría es un problema por eso. Si me quiere mandar los atributos por correo, yo no hago problema. Porque yo le digo porque sí. No, pero termino con esto, Luis. Los atributos no los da un presidente, los da el pueblo. Macri no tiene los atributos, pues se lo dio Cristina. No, pero le digo, porque se los dio otro. Le digo porque el pueblo a Macri. Yo le digo cuál es mi mirada, que puede estar equivocada, no digo que soy el dueño de la verdad. Ahí empezó la idea de deslegitimar a un gobierno democrático. Macri basura, vos sos la dictadura. No, bueno, todo eso son disparates. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Yo no creo en ninguna de esas cosas. Lo que digo, si yo hubiera estado ahí, le hubiera dicho a Macri, ¿cómo querés que te lo dé? Bueno, te lo doy como vos quieras. Listo, pero tal vez Macri estaba faltando la institucionalidad. ¿En qué sentido? Y los atributos siempre se dieron en el Congreso, nunca se dieron en la Casa de Gobierno. Y él exigía no ir al Congreso,
a recibir los atributos. Y era tan... Bueno, era tan importante como que se lo dieran en el Congreso, que sí, era por lo menos tan importante. Lo que sí, yo en esos debates no entro. ¿Vio lo que me pasó con Bolsonaro? Sí. Que empecé a discutir hasta que me di cuenta, estoy discutiendo con Bolsonaro en la lógica de Bolsonaro, no discuto más. La verdad, si me plantean esa discusión, yo en esa discusión no entro. No, está bien. Yo le quiero preguntar, ¿por qué no caracteriza a Venezuela como una dictadura? Primero lo aclaro, es importante. Yo no pienso ni como Trump, ni que tengan que venir los marines, ni que no lo pienso. Pero ¿por qué no caracteriza a Venezuela como una dictadura como lo que es? Las dictaduras suelen tener un origen no democrático. Sí. Y no es el caso de Venezuela. Ahora, muchas veces las democracias, por abusos de quien gobierna, se convierten en autoritarismos. Un autoritarismo... ¿Qué es lo que yo digo que ocurre en Venezuela? Sí, pero Alberto, que incluye 5.000 y pico de muertos, según el informe de Bachelet. Tremendo, tremendo. Luis, yo quiero explicarle una cosa. En el año 2013, Vivanco, el director ejecutivo de Human Rights Watch, me llamó y me dijo, mirá, tenemos un problema en Venezuela, están recorriendo América Latina, ¿podés recibir a las organizaciones de derechos humanos? Los recibí, empecé a entender cuál era el problema, empecé a tratar de interceder para que eso pare. No me expliquen lo que es Venezuela, porque lo hacía antes que ellos. Lo hacía antes que Macri. Yo no quiero explicárselo. Macri lo usaba para la campaña, yo lo sabía de antes, y me preocupaba. Lo que es verdad... ¿Pero cómo caracteriza políticamente? Como un autoritarismo, como un gobierno autoritario. Como un gobierno autoritario. Absolutamente. La pregunta, el problema de la palabra yo soy abogado y usted por ahí no tiene esa mirada, pero es muy difícil calificar de dictadura un gobierno elegido. Un gobierno elegido puede devenir en un gobierno autoritario. No tiene elecciones. Sí, pero las instituciones están funcionando allá. O sea, hay una... No. Después discutimos cómo funciona. Digo, formalmente hay una asamblea, hay tribunales. Sí. Una dictadura generalmente carece de esas cosas. Ahora, lo peor que me podría pasar a mí como gobernante es que alguien me llame autoritario. Porque a usted le parece un discurso más aliviado, más atenuado. No, pero no que me un parece, gobierno democrático sea calificado de autoritario es gravísimo. No, está bien. Y cuando yo vi el informe de Bachelet, me preocupó doblemente. Doblemente, porque conozco mucho a Michelle Bachelet. Sé que no se quiere pelear personalmente y lo bien que hace, con Diosdado Cabello, porque no. Los países son los países y los dirigentes de los países son los dirigentes. Pero no genera dudas un Diosdado Cabello diciendo... A mí no... digo, se la tendría que sacar a usted las dudas, porque Diosdado Cabello habla mal de mí. Eso es lo que dice. ¿Por qué reacciona Diosdado Cabello? Porque digo que son un gobierno autoritario. Por eso reacciona. Ahora, ¿qué piensa? Digo, yo sé que me va a decir, pregúntele a Cristina. En cuanto pueda hacer una entrevista y le digo... No, pero no es necesario que le pregunte a Cristina este punto. Vayan y miren la declaración de Cristina en el año 2017, cuando fue candidata a senadora, donde dijo que en Venezuela no existía un Estado de Derecho. Vayan y mírenlo. ¿Ese es el pensamiento de Cristina? Lo publicó Infobae, lo publicó la BBC de Londres. Digo, yo no sé por qué piensan que en esto tenemos una mirada tan diferente con Cristina. Lo que sí también compartimos con Cristina es que la solución de Venezuela la tienen que encontrar los venezolanos. Y lo que tenemos que hacer nosotros es ayudarlos a que encuentren la solución. La solución claramente es que los venezolanos resuelvan democráticamente su futuro. Claramente. Y lo que no es solución es correr detrás de Trump promoviendo el embargo, promoviendo el bloqueo o promoviendo la intervención armada. ¿Le puedo preguntar cómo caracteriza el gobierno de Trump? Olvidémonos de las personas, del gobierno. Pero no tiene nada que ver lo de Trump con lo de... No. Trump es alguien que tiene algunas manifestaciones personales que a uno les pueden disgustar, que todo lo que ha hecho con México a uno no le gusta. A uno no le gusta. Pero allí impera una democracia, no cabe duda que hay una democracia. Con lo cual merece el respeto de un gobierno elegido por su pueblo. Y punto. Yo no puedo opinar más sobre a mí porque me importa cuál va a ser su política exterior. Y la mirada no sobre Bolsonaro, sino sobre el gobierno de Brasil. La pregunta es, si yo pienso en algún momento que debemos confrontar con los Estados Unidos, la respuesta es no. Pero también le digo, no hay que confrontar con ningún país. A los países hay que respetarlos. Estados Unidos es un país singular, es la primera potencia del mundo. Y por lo tanto, uno tiene que tener una relación de respeto y debe exigir una relación de respeto. ¿Qué le parece
las declaraciones de Grabois hablando de usted como que no sé si las vio o las escuchó. Bueno, Grabois, no sé. no, Grabois escribió una nota, creo que habló de el canto de sirena, que Alberto Fernández se agarre al mástil y no escuche los cantos de sirena. Lo habló conmigo, no, del liberalismo. Lo habló conmigo. Del liberalismo. Lo habló conmigo. No, pero tiene razón. Yo lo comparto eso. Y yo sé que tengo que pasar. Ahí está. Bueno, le dejo mi artículo sobre los mitos del neoliberalismo criollo y las peligrosas sirenas que enfrentará Alberto. Sí, lo leí. Sí. No, y lo habló. No solo lo leí, sino que lo habló conmigo. Y tiene razón. ¿En qué sentido? Claro, es que uno no debe dejarse llevar por la lógica. El liberalismo es, en términos dogmáticos o teóricos, no dogmáticos, teóricos, es una invitación perfecta a pensar que la economía uno puede dejarla en libertad y la economía va a funcionar maravillosamente bien a partir de allí y que los desvíos de los mercados los corrigen los mercados. Esa parte ya empieza a ser falsa. ¿Y el populismo? Yo no sé muy bien qué es el populismo. Nunca nadie me lo termina de explicar. A mí me parece que es una interpretación perfecta de cómo, superficialmente digo, vamos a crecer. ¿Y cómo crecemos? Vamos a crecer. De alguna manera vamos a crecer. Va a haber menos pobres. Eso no es populismo, eso es... Para mí los últimos años del gobierno de Cristina fueron muy cercanos al populismo. Bueno, yo no conozco ningún gobierno populista que haya dejado la deuda más baja del mundo. Pues si hay una característica de los gobiernos populistas es el endeudamiento. Con lo cual no habría mayor populista que Macri. Bueno, también nos endeudamos a tasas carísimas con Venezuela. Pero Luis, al 15%. Luis, para ubicar lo que estamos hablando. La deuda total de la Argentina era el 38% del PBI. Hoy está llegando al 100%. ¿Usted está en contra de toda deuda? Porque por ahí hay una deuda que sirve. La deuda en dólares era el 18%. La deuda en dólares en manos privadas era el 18% del PBI. Hoy es el 100%. ¿Pero usted está en contra de toda la deuda? Porque para crecer a veces se necesita endeudarse. Pero sí, pero usted ve que la deuda se ha convertido en puentes, en caminos, en escuelas. La deuda se convirtió en fuga. La deuda se convirtió en fuga, Luis. No nos engañemos más. Vamos a... Luis. Yo digo, bueno, está bien, eso es una mirada. Yo digo, se habrá fugado parte... ¿Qué otra mirada hay? Bueno, obras se hicieron. Pero Luis, eso no fue deuda. Pero, bueno, eso no fue deuda, Luis. Eso pero no fue usted dice deuda, que no se hicieron obras. Fue vergonzoso lo que hicieron con la deuda. Las obras, de verdad, se hicieron en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires y en las provincias amigas del presidente. ¿No? Solamente amiga del presidente, yo no lo sé, no tengo. Usted me lo dice ahora, es nuevo para mí. Absolutamente sí. Solamente las provincias amigas. Absolutamente sí. Dejaron todas las obras sin hacer. Vaya y pregúntele a lo que le pasaron a los que se metieron en los sistemas de las famosas PPP, que era la participación pública-privada para hacer obras públicas, que el gobierno acaba de pararlas. Les voy a preguntar cuando hablo poco, pero les voy a preguntar. Pero la verdad, esa es una ficción del gobierno, es una ficción. Hay alguna obra pública hecha así en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, pero el presidente lo que nos muestra es lo que hicieron con los trenes en Pampa y Luis María Campos. Pero no está mal eso. Del Bajo. No, está muy bien, pero eso es de Buenos Aires. Acá en Buenos Aires el ingreso per cápita debe ser parecido al de Bélgica. Y sí, bueno, pero que entonces no hacemos obra. No se trata de eso. Eso es muy porteño, Luis, No. Porque lo que tiene que hacer es ver el interior, lo que le está pasando. ¿Le puedo decir algo? Hay que ir al interior y ver lo que le está pasando al interior, Luis. Digo, eso no ayuda a la grieta. Cuando usted me hace, con todo respeto, cuando usted me hace así, pero esto yo sé que no es de autoritario, es de profesor universitario. Los profesores hacen así con el dedo. No. Y después dice, usted es muy porteño. ¿Yo qué quiere que le diga? Usted es muy... si yo le hago así... Yo soy muy federal. No, yo soy muy federal. Y me preocupa mucho. Lo quiero ver gobernando. Lo quiero ver gobernando. Lo va a ver. Igual, hasta ahora no me dio ninguna medida concreta. Lo va a ver, Luis. Pero ya que hablamos de medidas concretas. Lo va a ver. ¿Por qué se opone a la baja del IVA? Si era algo que está en su plataforma. Acá volvemos al punto de arranque. Yo he leído proyectos de un montón de... Yo no me puse a la baja del IVA. ¿Usted está en contra de la baja del IVA tal como lo implementó el gobierno? No. Yo lo que estoy en contra es que el gobierno en su desesperación por quedar bien con los que no lo votaron haga un desastre mayor en la economía. ¿Pero usted cree que bajando el IVA Perdón. Efectivamente nosotros planteamos la baja del IVA en la canasta básica. Pero el modo en que se hace eso es discriminando a quién es el beneficiario. Porque resulta que yo voy a comprar
al supermercado de Puerto Madero leche y no pagó IVA? Bueno, es una manera... Pongámonos de acuerdo. Es una manera, es como la baja del impuesto a la ganancia, es una manera de bajar... Es una manera de aliviar. No es lo mismo, no es lo mismo. No es lo mismo, porque usted y yo podemos pagar el IVA ese. Pero, es lo mismo, póngase de acuerdo. Cuando lo hacemos para la luz estamos de bien y cuando lo hacemos para la leche estamos mal. Yo digo, mire, yo le voy a decir lo que pasó con la luz. Después de un tiempo de congelar las tarifas, cualquier persona con sentido común, incluido yo, dije, bueno, basta el congelamiento de tarifas. Cuando la presidenta Cristina puso el subsidio, dijo, a ver que saquen los subsidios todos los que pueden. Yo lo primero que hice fue borrarme el subsidio. Perdón, Luis, pero el sentido no tengo común, problema. Eso no es sentido común, eso es dogmatismo. ¿Dogmatismo qué? Claro, no hay sentido común decir que bajen los subsidios. Porque ahora me dice que tienen que estar subsidiadas. Me lo acaba de decir hace 5 minutos, Luis. Que tienen que estar subsidiadas para los sectores que menos, entonces no para todos. Pero entonces no es sentido común saquemos los subsidios, que es lo que me acaba de decir ahora. No es así, Luis. Yo no le dije... Luis me acaba de decir, cuando las tarifas estaban siendo subsidiadas, yo dije, terminemos con las tarifas congeladas. No, con las tarifas congeladas. Las tarifas congeladas son tarifas subsidiadas porque nunca estuvieron congeladas. Sí. El subsidio lo pagaba el Estado, lo que no pagaba usted lo pagaba el Estado. Bueno. Pero bueno, hablemos claramente. Los subsidios Estos son los problemas de información que yo siento que ustedes tienen. El subsidio del Estado lo que no hacía era generar inversiones los subsidios del Estado lo que hacían básicamente es que a nosotros no nos aumente la luz y el gas. Pero yo le aclaro que las empresas cobraban, no era que no cobraban los aumentos. Sí. Ahora, vamos por partes. No es genuino eso, ¿no? Para mí no se puede subsidiar todo el tiempo. Si me acaba de pero me acaba de decir 5 minutos antes que hay que subsidiar la tarifa. También se subsidiaron los trenes, ¿Vieron lo que hicieron los empresarios con los trenes? Se guardaban la plata. El transporte también hay que subsidiarlo, obviamente. Yo vengo de Córdoba, vengo de Mendoza, perdón, y en Mendoza nuestra candidata a gobernadora quiere subsidiar el boleto estudiantil y está bien. Sí, hay por supuesto que hay cosas bien delimitadas y determinadas que yo entiendo que está bien. No todo. El subsidio de los trenes fue un desastre, terminó como un desastre. Eso, usted compartirá eso también. Sí, es una mezcla de muchas cosas, pero sí, una puede ser esa. Hoy en Perfil aseguran que Cristina quiere 3 ministros: Interior, Cancillería y Justicia, y como si esto fuera poco, la AFI, la CIDE. Yo se lo digo sinceramente, se lo digo hoy acá. No es que crea que los chicos grandes, porque ya son grandes de la cámpora, son el demonio. Máximo tiene una causa, otros tienen bastantes causas, La Roque tiene una causa en el memorándum de entendimiento coreano. Ahora, manejando la CIDE de nuevo, yo tiemblo, tiemblo. Sí, pero es una cosa que escribe Perfil, ¿qué quiere que le diga? Está bien, no es cierto eso. Pregúntele al que escribió la nota, yo no tengo ni idea cómo sacan. Yo no hablo mucho con la gente de Perfil, no. Tenemos problemas. Debe tener periodistas serios y periodistas que no lo son, lo pusieron en la tapa. Eso no sé, eso es todo un disparate. No es cierto, ¿no? Semejante cosa, no es cierto, la justicia... Nunca Cristina me dijo a quién tengo que poner o a quién quiere poner ella. Y tampoco se lo va a decir. Pero descarto que no, ahora seguramente hablaré con ella y pediré su opinión. ¿Cómo no le voy a pedir opinión a Cristina? Si es amiga mía, si valoro su opinión, ¿por qué no le voy a pedir la opinión a Cristina? Ahora, la decisión va a ser mía, obviamente. Pero jamás la escuché a Cristina decir, este sí, este no, pues guardame tal cosa, guardame tal ministerio, jamás. Les quiero decir que voy a postergar el corte porque es una charla para mí muy amable, fluida y yo me siento muy cómodo. Lo que no significa que no pueda preguntarle todo lo que le quiero preguntar. Está preguntándome todo lo que me quiere preguntar. ¿No se arrepiente de haber advertido, amenazado? Yo en ese momento lo oí como una amenaza y dije que me pareció una amenaza. Se lo repito acá para que después usted mira. A los jueces Bonadío, Orcolín y los camaristas Borinsky, Geminiani y Gustavo Hornos. No. ¿No se arrepiente? No, porque entonces el día que usted me diga, como cuando yo era jefe de gabinete y ustedes decían... Alberto Fernández va a tener que dar explicaciones por los superpoderes, ¿me estaban amenazando? No es lo mismo, me parece. Es lo mismo. No es lo mismo porque son jueces, emiten un fallo, no, es intromisión, su palabra tiene mucho peso. Es lo mismo. Usted no ignora que su palabra es lo mismo. Todos esos son adjetivos que usted pone que no tienen nada que ver con la República. ¿Cuáles? Que mi palabra tiene peso, que son jueces, que los jueces... No, pero su palabra tiene peso. En la justicia. A ver, Luis,
En una república que ustedes se hacen tanto ¿Por qué es ustedes y nosotros? Yo no soy usted. El periodismo hace eso. El periodismo parte del periodismo. No, pero usted y nosotros parte de la grieta. Pero está bien. No somos ni ustedes ni nosotros. Está bien, Luis. En algunas cosas estoy de acuerdo, en otras no. Es cierto, pero muchos hacen gala de su condición republicana. ¿Ok? Si hacen gala de su condición republicana, deben saber que en una república hay 3 poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Son 3 poderes, ¿eh? La república está gobernada por 3 poderes. El poder ejecutivo se expresa a través de decretos, el poder legislativo se expresa a través de leyes y el poder judicial se expresa a través de sentencias. Como estamos en una república, los 3 son actos de gobierno. Los actos de gobierno son públicos y están sometidos al debate público. ¿Y usted no se arrepiente? ¿No lo sintió como una presión? No, ellos tampoco lo sintieron como una presión. Yo no sé qué sintieron ellos. Yo le digo lo que me pareció. Ellos tampoco no me gusta. No me gusta ni que Macri le diga a un juez lo que tiene que hacer. Pero Macri se pasó diciéndole a los jueces todo lo que tenían que hacer. No me gusta. Bueno, pero la verdad es que yo le digo lo que me parece. En estos años me hubiera encantado escuchar una crítica de esa naturaleza. Bueno, yo la he hecho mil veces. La verdad es que ha sido vergonzoso lo que ha hecho Macri. Nadie intervino más que Macri a la justicia. Nadie. En la historia, nadie. No, nadie. Usted dice que no lo voy a defender a Macri. No sé si ahora intervino. Usted dice que Cristina no intervino. No, si yo la critiqué a Cristina por la intervención. Pero nadie intervino. Voy a bajar el dedito porque dice... Sí, no, está bien. Se dará cuenta que es un tic. Perdón, no lo quiero coachear. Yo también levanto el dedito. Es un tic. Nadie en la Argentina... Perdón, después aparecen los memes. Alberto le levantó el dedito, Majul le levantó. No hay problema. No es el sentido, Luis. No hay problema, Digo, nadie en la Argentina intervino más a la justicia que Mauricio Macri. Yo eso tengo muchas dudas. Bueno, estudielo. Bueno, está el primo. Se da dar cuenta que no. Pero está el primo metido. Muy bien no le fue entonces. Está el primo metido. Bueno, no, eso tiene que ver con cómo funciona la justicia federal, que es lo que yo digo, y todos se ofenden. ¿No? Que funciona mal. A veces funciona mal. A veces funciona bien y otras veces funciona mal. No, funciona bien si le gusta la sentencia y funciona mal. ¿Sabe cómo funciona mal? Funciona mal tratando de correr detrás del poder político. Bueno, eso sí. Es lo que yo dije. Sí. Es lo que yo dije. Que lo hicieron, perdón, es lo que de yo Néstor dije. en adelante, perdón, no de Néstor. No, de siempre. De Menem en adelante. De Menem sobre todo. Absolutamente. De Menem sobre todo. Absolutamente. Y Néstor, absolutamente. Y usted era el jefe de gabinete. Sí, pero si usted revisa los editoriales, por ejemplo, de Morales Solá y de Van der Koy de aquellos años, es muy interesante, porque muchas veces escribieron que los jueces federales se quejaban porque nadie del poder político les hablaba. Y acá también dicen lo mismo, que decía que nadie del poder político... No es lo que yo escucho, Bueno, además, reciben demasiadas visitas del poder político. Bueno, yo creo que también reciban muchas visitas del kirchnerismo. Luis, solo para que usted tenga en cuenta, sí. Inauguraron un sistema por el cual a los jueces los podían trasladar de un lugar a otro y así llenaron infinidad de vacantes con jueces amigos. En la Cámara Federal usted hizo el kirchnerismo, jueces, ¿no? También, el kirchnerismo. No, eso nunca lo hizo el kirchnerismo. No, bajo ningún punto de vista. Procurador, ¿no? Los puestos de la justicia, ¿seguro? Pero perdón, pero ¿por qué mezclamos las cosas? No, bueno, porque es parte del sistema judicial. Pero no es todo lo mismo, Luis. El procurador y la corte lo elige el presidente, ¿ok? Puede tener buenas elecciones o malas elecciones, pero lo elige el presidente. Los jueces van al Consejo de la Magistratura, tienen que concursar. El gobierno de Macri, a través de Maíquez y de la gente que tuvo en el Consejo de la Magistratura, lo que hizo fue cambiar el sistema y decir que si alguien ya tenía un pliego aprobado de juez nacional, ellos lo podían trasladar a cualquier lado. Y ahí tiene, en la Cámara Federal, que la vaciaron después que Macri dijo que salió un fallo que no era lo acordado con el presidente. Qué está notable, mal. Si es así, está mal. Eso está grabado. Le voy a hacer pregunta directa. Está filmado, ¿eh? Le voy a hacer no, por supuesto yo no creo que invente. Usted tiene su interpretación. Está bien. Yo no estoy interpretando, estoy contando, Luis. Está bien. Bueno, no es una interpretación. Lo voy a chequear. Lo que les pido es que vean, porque ¿saben qué pasa? Hay un montón de aspectos. Yo sabe lo que hice, me estudié varios expedientes para preguntarle a usted. Hay un montón de expedientes que usted leyó. Pero hay muchos aspectos técnicos, que no es un problema de lectura, es un problema técnico. Entiendo. En la gestión de Macri, los concursos empezaron a ceder y empezaron a mover jueces de un tribunal a otro para poner en el tribunal que les interesaba. A sus amigos, si es así, está mal. ¿De Vega es un preso político? No. Nadie que tenga una causa abierta es un preso político. El preso político, por naturaleza, es un preso que está a disposición del Poder Ejecutivo sin causa. Pero,
hay muchos casos de detenciones arbitrarias, entre ellas la de Debido. ¿Usted cree que Debido está detenido arbitrariamente? Porque el que sistema tendría que estar procesal, en su casa? porque el sistema procesal lo que dice es que todos somos inocentes hasta que se pruebe la culpabilidad. Y la detención preventiva es excepcional. Excepcional. Bueno, hay una discusión en la Argentina. Es excepcional para No hay uno y para ninguna otro no. discusión en la Argentina. Hay el 70% de todos los presos de la Argentina, incluidos los... Claro, porque ha cambiado en épocas de Macri, han cambiado la lógica, obviamente. No, antes también, a ver, No, era no es altísimo. verdad, no los es verdad. Procesados, los narcotraficantes, sin sentencia firme. Bueno, pero a ver. Pero claro, el problema es que cuando empezamos, a mí se me hace difícil discutir así, porque estoy discutiendo con alguien que razonablemente no conoce aspectos técnicos. No. Pero perdón. En la Argentina la regla siempre fue que todos tienen que estar en libertad mientras no se pruebe su culpabilidad. En algún momento, en el gobierno de Macri, esa lógica cambió. Te dice la doctrina Rousseau, inventaron una teoría que decían que si alguien había estado en la función pública, podía tener algún poder residual, así lo llamaron, que entorpeciera. La verdad es que nunca probaron que eso ocurriera. Sí. Bueno, lo presumieron y sobre esa vez se detuvieron un montón de gente. A mí el análisis ese no me parece mal, le aclaro. Es un disparate. Es jurídicamente disparatado. Hay gente que cree que no es un disparate. Bueno, pero yo mañana entonces lo detengo a usted y digo, miren, todo el que ha sido periodista tiene un poder residual de cuando tenía un problema. Con el operativo PUF ya están intentando. Pero es que no lo probaron, Luis. Que con el operativo PUF no lo probaron, Luis. No lo probaron. Si lo hubieran probado, lo entiendo. Si lo hubieran probado, lo entiendo. Es una presunción que tiene la justicia, Luis. Pero claro, porque es una primera instancia y una segunda instancia. No, Luis, es un disparate lo que está diciendo, Luis. Con todo respeto, es jurídicamente un disparate. Pero entonces los jueces son todos locos los que hicieron eso. No, todos no, los que lo hicieron. No son todos, No son todos, No son todos. Por eso puse nombre y apellido. No son todos. Sí, a mí no me pareció bien. Eso no lo hace Casanelo, eso no lo hace Rafecas, eso no lo hace Servini de Cubría, eso no lo hace Martínez Giorgi. No son todos, A mí no me parece bien, igual que los haya señalado. No son. Bueno, son criterios. Pero es que si me callo, usted piensa que son todos. No. Y la verdad, la gente que actúa bien no tiene por qué ser tratada. ¿Vudú es un preso político? No, está condenado, Vudú. Está condenado, condena firme. ¿Ricardo Jaime? No está firme, pero está ¿Ricardo condenado. Jaime? Tiene una condena y tiene procesos abiertos. ¿Roberto Barata? Pero así puedo seguir hasta el infinito. No. Él es alguien que está detenido sin condena. Podría estar en libertad. ¿Y Lázaro Báez? Es alguien que está detenido sin condena. Y en el caso de Lázaro Báez, con algo peor. Y esto es un caso de Casanelo, que acabo de hablar bien de... La ruta del dinero acá. Ahí hay un caso peor. Que ¿Lo metió preso Casanelo? Por eso digo, del que acabo de mencionar como un buen juez. Pero creo que ahí hay un problema adicional. Que Lázaro Báez pudo haber soportado todo el proceso en libertad. Creo que su detención fue el resultado de las presiones del gobierno. Creo también que Lázaro Báez, por el pacto de San José de Costa Rica, ya debió haber quedado en libertad. Porque pasaron más de 2 años presos sin que haya condena firme. Alberto, si yo fuera... Ahora va camino al tercer año, Sí. Bueno, sin condena. Si yo fuera como usted, le diría, póngase de acuerdo, o es un buen juez o no es un buen juez, Casanelo. No, pero puede haber un juez que tenga un fallo que a mí no me haya gustado. Ok. Pero eso es un caso, y otro caso es escribir el disparate de la doctrina de Urso. No sé cómo le llamamos doctrina. Sí. Porque doctrina no tiene nada, es un hecho patético. En la Universidad de Buenos Aires eso se estudia como un horror jurídico. Causa Tesur, yo la leí completa. Sí. 3 días después de comprar el Hotel Alto Calafate se lo dieron a Lázaro para explotarlo. No tenía ningún antecedente, Lázaro. No tenía ningún antecedente y además la justicia probó que el Alto Calafate, ese hotel, solo durante el primer año había cuadruplicado, gracias a Lázaro, su facturación. Pero también probó que cientos de contrataciones falsas se hacían en las habitaciones. Y usted dijo que era una falta de ética. ¿Le parece solo una falta de ética? No leyó todo. ¿Leyó el contrato entre Cristina y Lázaro Báez? ¿Y qué tiene que decir el contrato? ¿Qué tenía que decir? Es maravilloso analizar así las cosas. A ver cómo... Es maravilloso analizar así las cosas. ¿Cuál sería el contrato? Yo te regalo la... Es maravilloso analizar Pero así dígame las cómo cosas. es el contrato, enséñeme. Si me deja, le enseño. ¿Cómo no? Luis, el contrato era una suma fija, por el cual Lázaro Báez pagaba una suma fija. Si el hotel se llenaba... Carísimo. Si el hotel se llenaba... Fuera del precio de mercado. No, es un disparate lo que está diciendo. No, para mí. No, bueno, pero lo dijo el Tribunal de Tasación, eso no lo dije yo. Pero no es así, Luis. Bueno, mire, revisa el Tribunal de Tasación de la Nación. A ver, Luis.
Yo no puedo decir si Lázaro Báez lavaba dinero en el hotel. Pensemos que lavaba dinero, yo no lo sé, pero pensemos que lavaba dinero. El único beneficiado con eso era Lázaro Báez, porque Cristina Kirchner cobraba una suma fija. Estuviera vacío el hotel o estuviera lleno el hotel. No se puede interpretar como un toma y daca. No se entre puede un alto interpretar nada, funcionario. pero póngase de acuerdo. O lee el contrato, y el contrato dice esto. Yo me estoy o lee el completamente de contrato. acuerdo. No está reñido con lo que yo digo. Le hacen, mire, No, es pero, más, pero Luis, Cristóbal déjeme López terminar, pagó- Luis, sí, déjeme cómo no. terminar, Luis. Lázaro Báez en ese, no lo digo yo, lo dice el expediente y lo puso Clarín en sus artículos. Lázaro Báez recibió más de 4.000 millones de dólares en obra pública una enormidad. en ese periodo. No sé, recibió 4.000 Una millones de enormidad. dólares. Bueno, si usted sigue calificando todo, yo no sé, capaz que es lo que costaban las obras públicas que hizo. No costaban. Bueno, están, no lo están sé. sobrefacturadas. No lo sé. Hay 5 casos, por lo menos. Se va a llevar una sorpresa, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Dice la justicia esto. No lo dice la justicia porque nunca hubo una pericia sobre eso, Luis. Ahora hay una pericia sobre 5 horas. La van a mostrar el lunes. Bueno, nunca dijo eso la pericia, Luis. Entonces no hubo una pericia. No. Hay una pericia que va a conocer el lunes. Bueno. Entonces, si hay una pericia que va a conocer el lunes que dice esto, ¿por qué usted dice Hay una que hay una denuncia de pericia que vialidad. dijo? Hay una denuncia de vialidad que dice que están Una todas denuncia de vialidad de un señor que se llama Iguacel y que ahora tiene que explicar cómo trató de quedarse, cómo indujo a los dueños del grupo Indalo a entregar una autopista a sus amigos. Que lo explique. Bueno, que ok. explique todo. Por eso, Sí, por sí. eso. Volvamos al tema inicial, al de tema Lázaro inicial. Báez y Cristina. Lázaro Báez recibió obras por 4.000 millones de dólares. Cristina, en más de 10 años, por el alquiler de eso, recibió 29 millones de pesos. Yo lo entiendo. De pesos. ¿Qué vínculo tiene una cosa con la otra? Absolutamente ninguno. Yo creo que mucho. No, pero usted cree. Sí, está bien, es un Pero no tiene- razonamiento. No es ningún razonamiento. Es lo mismo, mire, No es ningún lo mismo que razonamiento, Luis. es lo mismo que en el caso de los sauces, Sí. los departamentos que pagó Indalo, Cristóbal López y Fabián de Sousa, a Cristina Fernández están fuera del precio de mercado. No lo digo No es lo yo. que dice- no es lo que dice la Lo causa. dice un tribunal de tasación. No es lo que dice la causa. Bueno, después le voy... No es lo que dice no la lo causa, tome como un Luis. desafío. Le voy a mandar Pero yo el encantado documento del lo hago, tribunal de Luis, tasación. Pero yo lo hago, Luis, pero no es lo que dice la causa. Bueno, Luis. para mí sí lo dice la No causa. es lo que dice, no es lo Sí. que dice. Hay testigos, hay gente en el mercado que lo que están diciendo es que hasta están pagando menos de lo que el mercado estaba diciendo. Está No bien. es así, Luis. Yo Lo que pasa, esta es la discusión, este es el peor problema que tenemos, Luis. Realmente se lo digo. El problema es que yo leo los expedientes. Mire, no quiero pasarme Yo creo todo que el lo lee, programa. pero no los entiende, Luis. No, sí, No los los leo. entiende, Luis. No, quizá usted, Porque usted no quizá puede... tiene una visión sesgada. No, Luis, que usted tiene una visión sesgada. Porque Cuando ¿cómo va usted a habla de analizar- encubrimiento Pero ¿cómo? en el pacto con Pero Irán, ¿leyó los expedientes? ¿Leyó los expedientes? Luis. ¿cómo Después puede- dijo que era una opinión política. Pero déjeme hablar, Luis. Lo déjeme hablar, Luis. Discúlpeme, lo dejo hablar. Hace 4 años que habla solo. Déjeme hablar esta noche a mí. Te lo pido, por favor. Otra vez lo digo Sí, loco. porque ya nunca me invitaron. Hoy Deje- me invitaron. Déjeme hablar un poco. hable tranquilo. ¿De acuerdo? Lo que digo es esto, Luis. El tema Lázaro Báez y Cristina. Uno podrá decir, mira, Cristina, lo mejor hubiera sido que no le des a un contratista de obra pública eso, que no te lo contrate él. Yo creo que ha sido por una cuestión de proximidad y confianza. Pero la verdad, decir que eso prueba que Cristina utilizaba el hotel para cobrar coimas es un disparate, porque no hay ninguna relación entre lo que cobró Lázaro Báez y lo que cobró Cristina, ningún vínculo. Yo lo ninguna escuché relación. decírselo y Ninguna relación, le agradezco por la respuesta, pero no la comparto. Sí, Está bien, no la comparta, pero no me explica por qué no la Ok, comparte. ok. El segundo punto. ¿cuál No es el ayuda a la segundo? grieta diciendo estuvo hablando. Lo mismo que le dijo a Diego Leuco. No ayuda a la grieta, eso se lo digo Pero como, usted se da como cuenta, congénero. pero Luis, usted me invita a hablar Sí, y yo le digo, yo lo interrumpo. Y yo vengo a hablar. Discúlpeme por las veces que lo interrumpí. Y le explico, mira, Luis, me parece que acá hay un análisis incompleto. Yo entiendo además, ustedes no son abogados. Y yo los entiendo, no son abogados. Pero yo les digo esto y usted me dice, bueno, pero yo no creo. Bueno, si usted no cree, ¿para qué me hace hablar? No me pregunte más nada, crea lo que quiera y listo. No, le digo... Porque yo trato de invitarlo a reflexionar Yo lo y escucho. su respuesta es Voy yo a no hacer creo. todo lo posible por yo no creo. voy a hacer todo lo posible yo lo por conozco hace reflexionar. muchos años Sí, usted. sí, Y no siempre con- hemos tenido un buen trato. Y Y lo vamos vamos a a seguir tener, sí, teniendo. sí. Y muchas veces nos enfrentamos
a discusiones como estas. Estas discusiones no son un problema, Luis. No, por supuesto. Son parte de la cotidianidad. Eso y es lo así que debe yo ser le- entendido. Sí, claro y, que sí. y yo puedo ser muy vehemente, y usted puede ser muy Sí, vehemente. Ahora, cuando hablamos de justicia y hablamos de Hay que ser derecho, muy cuidadosos. hay que ser muy Yo eso lo estricto. entiendo, ¿eh? Hay que ser muy Yo eso lo estricto, entiendo. Luis. Entonces, yo lo que quiero es, si usted quiere un día, nos estamos juntos Sí. y empezamos a chequear. Por a supuesto chequear que sí, caso no le por quiero caso. quitar mucho tiempo porque tiene mucho que hacer. Pero Tengo sí, menos tiempo, pero sí. ¿sabe lo que quiero? Sí. Es que entendamos. Porque si no opinamos como un ciudadano común de temas muy cuidadosos que tienen que ver con libertad de la gente, Es con cierto. la libertad de la gente. Yo lo comparto y creo que lo Es tenemos. eso, Luis. No por mí, Entonces, tenemos cuando que yo seguir le digo, discutiendo. déjeme hablar, es lo mismo que me pasaba con Leuco el otro día, a quien no tengo el gusto de conocer, solo lo conocí ese día. La verdad, Es un periodista honesto y una buena persona. sí, seguramente, no lo conozco, no tengo nada para decir de él. Lo que digo, no lo conozco como lo conozco usted, nunca lo traté como lo he tratado a usted durante muchos años. Más chiquito. Más chiquito que nosotros. Sí. Lo que digo es, lo que creo es que hay que darse un tiempo para la reflexión, porque me parece que también todos estos 4 años hubo un nivel de contaminación informativa muy grande, que yo digo, y que algunos creyeron de buena fe. Yo no tengo dudas que han creído de buena fe. Yo comparto eso. Estamos en un punto, Luis, cuando hablamos de justicia, donde hay que ser muy cuidadosos. Muy delicado. Déjame hacer las 2 o 3 preguntitas finales. La verdad que iba a ser más breve, pero para mí es apasionante esta conversación. Y si lo interrumpí varias veces, le pido disculpas No, Luis, todas las veces que Y si necesite yo pedirle fui, disculpas. si yo fui desmedido también, Luis. Muy bien. Usted dijo que si gana no va a volver 678. ¿Cómo va a manejar la política de medios? ¿Cómo la manejé? Cuando yo fui jefe de gabinete no hubo nada parecido Sí. a eso. Cuando yo fui jefe de gabinete, nosotros teníamos una lógica que era que Canal 7 es un canal nacional. Y tratábamos de llegar a todo el país con un mensaje que le interese al país. Por ejemplo, Juan Alberto Badía, sí. que vino en aquel entonces con Sí. una propuesta que a mí me encantó, propuso que todas las tardes hacer un programa que estuvieran en distintos lugares del país, cada tarde en un lugar distinto del país. Y así se hizo. Era una suerte de programa medio ómnibus que ocupaba 2-3 horas de la tarde, donde no había nada de política, donde se hablaba de la Argentina. No hubo un solo programa político mientras yo tuve Canal 7 bajo mi órbita, pero no lo hubo para que nadie dijera nada. Había 4 noticieros, mañana, mediodía, a la noche temprano y a la medianoche. Sí. Y en los 4 noticieros fueron todos los opositores y todos fueron... Bueno. Después yo me fui y pasó lo que pasó. A mí la verdad es que tampoco me gusta hacer revolver para atrás. Pero además, claro, pero además 678 también me tuvo a mí de víctima, quiero aclarar. No, sí, ya sé. No, yo la verdad es que creo que no fue una buena lógica. Los medios no están para eso, los medios públicos no están Sí, para y eso. además, como dice usted, no influyen tanto como antes, ¿no? Yo estoy convencido, ningún medio influye tanto Sí, como no hay antes. ningún problema entonces. No sé si alguna vez influyeron, yo constato todos los No. días que no. Porque si esto fuera, si los medios influyeran, nosotros nunca hubiéramos tenido 48 puntos. Los que de ganan votos. siempre dicen lo mismo, que ganaron contra los medios. Y después se van necesitando. Es así, es cíclico en la vida. Pero no es un problema de los medios. ¿Saben qué quiero de los medios? Primer punto, sacarle el dramatismo. Sí, claro que sí. Los medios, son empresas periodísticas y punto. Me queda poco tiempo, Alberto, y está ya Facundo Manes, le tengo que pedir disculpas a Manes, a todo, pero tengo una preguntita cortita y una final de propuestas, ¿no? La última propuesta. La preguntita cortita. Cuando usted estaba, yo sé que a mí, a pesar de las rabietas de Néstor Kirchner, no había nadie que pidiera mi cabeza. Quizá Néstor Kirchner la pidió en un momento, no importa, no está ahora. No, mientras yo estuve, no hay no. problema, no hay problema. Pero sí estuvo el problema de Saboya, de Nudler y de... No, lo de Müller no fue un problema que tuvo nada que ver. Lo de Saboya y lo que le ¿Saboya quién achacan, Claudio Saboya, el periodista de Clarín. El Cuando, periodista de Clarín se prestó una operación para ir contra Piccolotti y lo voy a seguir sosteniendo hasta el día de hoy. yo lo conozco a Claudio, no lo veo haciendo una operación. Bueno, tal vez habrá sido ingenuo, pero lo que sí es cierto es que lo que dijo tenía razón yo. Nosotros habíamos ido contra el papel prensa y habíamos detectado que el papel prensa estaba contaminando. Ok. Y le exigimos al papel prensa que haga una inversión. Y Que eso se fue. negaba a hacer. Y en ese contexto de disputa que yo ni conocía entre el medio ambiente y Sí. los dueños de papel prensa, sale esta nota. Y lo de Pepe Leayev, perdón. Yo lamento mucho lo de Pepe Leayev porque está muerto. Pero la realidad es que el tema fue distinto a lo que se ha contado. Es más,
Yo tengo un libro dedicado por Pepe Iliashev pocos meses antes de que venza su contrato, que no fue renovado. Porque todo lo que pasó fue eso. No se le renovó un contrato a Pepe Iliashev. Y en ese me dedicó un libro de él, y en el libro me agradece la libertad con la que trabajó todos esos años. Le hago una última pregunta. No le voy a preguntar por el precio del dólar para no generar ruido. Pero el dólar sí, ¿es un dólar ordenado para llegar a octubre? Nosotros tenemos una situación muy delicada con el dólar, está clarísimo, ¿no? El otro día leí un artículo que me mandó el gringo Schiaretti, donde si uno aplicara la lógica de la convertibilidad, que es circulación monetaria sobre base monetaria sobre cantidad de dólares reservados, el dólar tenía que estar a 51, ahora está en 53, 54, está bastante bien en ese precio. Cuando yo dije que el dólar estaba retrasado porque no se le había reconocido ningún efecto inflacionario a la divisa. Cuando dije que el dólar estaba en 60, no dije que el dólar estaba. Me preguntaron, me dijeron, Álvarez Agis dice que el dólar tiene que estar en 60. Y mi respuesta fue, es una posibilidad, en ese caso estará receptando en gran medida la inflación vivida. El dólar tiene que estar lo más bajo posible, claramente. Claro que sí. ¿Va a volver? Las veces que me inviten, nunca dije que no. Muy bien. Le agradezco mucho. No, y le agradezco que haya venido al piso porque sé que estaba cansado de verdad. Sí, pero yo agradezco de verdad. Y de verdad, demos vuelta a la página y miremos para adelante, que es lo que hace falta. Perdón, yo tengo mis dudas porque se puede producir una tensión política en lo que va a pasar y ojalá que termine bien. La tensión política no puede ser que no podamos hablar. No, nosotros sí. La tensión política nunca puede ser que no podamos hablar. Muy agradecido. Gracias, Luis. Y nos pasamos los expedientes para marcarlo. Sí, no, con gusto. Claro que con sí. gusto. Gracias, agradecido. Luis. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, tenemos poco tiempo. Primero pedirte disculpas, Facundo, porque tenía pensado hablar con vos media hora, pero se nos fue el tiempo, ¿no? Y no quería alimentar la grieta, que si yo lo interrumpía más a Alberto Fernández y no respondía, entonces se fue el tiempo. En segundo lugar, quiero darte un agradecimiento público de los trabajadores de América por todo lo que hiciste por Miguelito Villar, a pesar de que falleció, porque sé que estuviste trabajando mucho con eso y lo hago en nombre de todos los trabajadores. Nada que agradecer, a disposición siempre y me impactó mucho el afecto de todos los compañeros. Se lo quería mucho a Miguelito, se lo quería mucho. Terrible. Bueno, Facundo Manes, decir presente, hacer futuro, la revolución del conocimiento como motor del proyecto argentino. Decime qué es esto y decímelo a la vuelta de una entrevista que vos miraste con tanta atención e intensidad. A ver si podés engancharme una cosa con la otra. Déjenme que quiero mostrar el libro que está buenísimo, por otra parte. Mirá, en la Argentina probamos de todo, menos el camino al desarrollo. Y ustedes hablaron de todo, menos del camino al desarrollo. Fue interesante, es apasionante, pero no se discutieron las dos cosas importantes. En la Argentina hay 3,5 millones de personas con hambre hoy. Debemos declarar la emergencia alimentaria ya y unirnos todos porque es inmoral, es inaceptable que en este país haya hambre. Como en un hospital, hay una guardia, esa es proteger a la gente con hambre. ¿Cuántos hijos tenés vos? 2. Yo tengo 2. Imagínate uno de tus hijos que se vaya a dormir con hambre. En este país hay más de 3,5 millones de personas, según la FAO, con hambre. Inaceptable. De eso no se discutió. Hay que hacer un plan de emergencia alimentaria ahora. Hay mucha gente reclamándolo. Y segundo, ¿cómo generamos riqueza para 45 millones? En el libro trato de explicar que vivimos en un mundo nuevo y cualquier político que venga va a decir yo voy a dar trabajo, yo voy a crear cosas. Mentira. Que podemos seguir engañándonos. Porque el mundo cambió. El mundo hoy, el desarrollo económico en el mundo hoy se basa en 2 pilares. En la capacidad científica y tecnológica propia de cada país. Eso es soberanía. Ahí está la lucha por la soberanía. Y la vinculación de la ciencia y tecnología con la producción. Y la inversión en el capital humano, en la gente. Y ahí tiene sentido todo. Vos generás riqueza con el conocimiento, con el valor agregado, y tenés que tener un pueblo con salud, educado, nutrido, no solo por cuestiones humanitarias, sino también porque es el motor de la economía, el capital humano. Vos sabés, Facundo, que hablando de decir presente y hacer futuro, yo lo primero que le pregunté a Alberto Fernández es ¿qué medidas iba a tomar para hacer crecer la economía, bajar la pobreza, bajar el tipo de cambio? Y él me dijo, todavía no puedo hacerlo porque esto se tiene que estabilizar. O sea, estaba preocupado por lo urgente. Si yo
Si él hubiera hablado con vos, yo le hubiera dicho, mirá que Facundo dice que... El hambre ya. Dice que Pero hay que hoy, hacerlo urgente. Al presidente Macri tenemos que decirle que declare la emergencia alimentaria ahora. hoy. Y Alberto Fernández, o Macri, quien gane, o Alabania, o cualquiera que gane, tiene que convocar un diálogo, a un consenso político, social y económico. Porque ningún plan económico, yo trabajo mucho con varios economistas, con Martín Redrado, Miguel Peirano, con Marina del Poyeto, con Levi Yeyati, y todos coinciden en que ningún plan económico es viable con este nivel de división, con este nivel de fanatismo. Hay que tener un acuerdo social, económico y político, porque en este país, en el país de Sarmiento, en el país de San Martín, en el país de Alicia Moró de Justo, en el país de Evita, en el país de las madres y las abuelas, en el país de Favaloro, la cirugía del rey Juan Carlos en España ahora fue hecha por un cardiocirujano, y fue el bypass que desarrolló Favaloro. En un país anglosajón, donde yo estudié, en Inglaterra, Estados Unidos, un Favaloro sería el modelo del país. Acá los chicos jóvenes, muchos no saben quién es Favaloro. Entonces, en ese país no podemos permitirnos este catástrofe social, que haya hambre, malnutrición, pobreza, y que no tengamos un proyecto viable de país. Yo te quiero decir una cosa, que vos sos informado y periodista. Ningún político que viene acá va a generar el trabajo que necesitamos, va a educarnos. Él solo lo hacemos entre todos. Sí. Y el mundo cambió. El principal desafío, el principal modelo económico es el conocimiento. Si no lo entendemos, te prometo que en 10 años me vas a invitar y vamos a estar hablando más con una nueva capa de pobreza y con más desigualdad. Ahora, yo te pregunto esto, ¿cómo salimos de la grieta? Yo te voy a decir lo que le pasó a algunos, y yo me incluyo en eso. Yo a veces no escuchaba o no veía, porque lo que veía me lo estaban diciendo con mucho odio, con mucha bronca, con mucho resentimiento y muy sesgado. ¿Cómo sacar de ese, cómo limpiar lo que es cierto de ese sesgo si me lo presentan de esa manera? Muy buena pregunta, porque es un aspecto fundamental de la Argentina hoy, la división que hay. Y hay que entender cómo funciona el cerebro. Todos, vos, Alberto. En un momento, Alberto Fernández te decía, vos estás cejado. Y vos le decías a él, vos estás cejado. Y los dos están cejados. Todos estamos cejados, porque el mundo es ambiguo. Para nuestra especie, desde siempre fue más importante sobrevivir y pertenecer a una tribu que la verdad. Entonces, igual los datos son los datos, ¿no? ¿Esto de qué color es? Blanco. No, pero sí, es así. Pero, por ejemplo, te voy a contar un ejemplo. Hace unos años, un trabajo científico que fue un fraude, que luego se demostró que fue un fraude, publicó que las vacunas producían autismo. Y hubo una ola en el mundo con miedo. No hay ninguna evidencia, ese trabajo fue un fraude, y ahora hay mucha evidencia que las vacunas no producen autismo. Pero hay mucha gente en el mundo, porque odian a los médicos, porque odian la industria farmacéutica, porque tienen sesgo. Todos vivimos con sesgo. A medida que crecemos, vamos como no podemos decidir racionalmente, necesitamos tener como anteojos que deciden automáticamente. Un alemán debe ser honesto. Así vivimos todos, ninguno se escapa a esto. Entonces todos construimos esquemas mentales, sesgos, y ¿sabes qué hacemos? Vamos por la vida, básicamente, tomando todo lo que coincide con lo que pensamos y omitiendo. Incluso recordamos más las cosas que coinciden con lo que pensamos y olvidamos más las que no coinciden. Y además, si alguien nos presenta evidencia, la verdad, ¿sabés qué hacemos? Elaboramos en nuestro cerebro para contarnos, para acomodar la verdad. Entonces, ¿cómo salimos de esto sabiendo que esto existe? Que esto es un problema, no un problema, una condición humana, y teniendo un proyecto superador que trato de explicarlo en el libro. Sí, que yo lo recomiendo a todo el mundo, lo leí completo y es recontra recomendable. Te abre la cabeza. Decime qué pasa el martes rápidamente. El martes, todo lo que predicamos hace años recorriendo la Argentina, esa Argentina que conozco, que es honesta, corajuda, humilde, trabajadora, esa es la Argentina que conozco. Todo lo que predicamos, que los pilares del país deben ser la salud, la educación, la nutrición, la ciencia y la tecnología, lo construimos con el Grupo Sanco Seguros, con CITES, que es una incubadora tecnológica de INECO, un edificio de salud, de rehabilitación neurológica, que es la principal causa de discapacidad en el mundo, un centro para chicos con condición autista, y de ciencia y tecnología y educación. Lo vas a inaugurar el martes 10:30 de la mañana. Sí, para todos los periodistas que quieran ir. Allí estaré. Y además creemos que es un modelo, un pequeño modelo de hacer lo que predicamos y lo que debería invertir la Argentina y lo que deberías discutir más vos en tu programa. Muchísimas gracias, Facundo. Te voy a tomar la palabra. Ya venimos con Luis Novarello. Le agradecemos a Luis Novarello, a toda la producción, a Liliana Parodi, que nos dejó pasar unos minutitos para compartir con Facundo Manes esta lindísima charla. Nos vemos el domingo en La Cornisa en vivo, como siempre. Chao.